una vida desperdiciada. Y yo este capítulo lo saqué de nuestro libro del campo de batalla de la mente y mientras que yo lo leía, encontré una historia que me llamó mucho la atención que nos cuenta pues la autora. Y me pareció apropiado traerlo acá porque siento que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Entonces imagínense que la autora cuenta que hacía algunos años ella había asistido al funeral de un hombre anciano y como ocurre usualmente en un funeral, yo creo que tal vez todos hemos podido, desafortunadamente hemos estado en algún funeral, algo ha pasado, de pronto ha sido el funeral de un ser querido, el funeral de una persona que de pronto no conocíamos mucho, pero conocíamos al amigo, a la amiga que era familiar de esa persona. Y son dos perspectivas diferentes, ¿no? He tenido la oportunidad he ido al funeral de mi abuela, que fue como uno de los más cercanos. Mm, Murió en el año 2020 en plena pandemia y, y se siente diferente a estar ya como en un papel un poco más alejado y visitando de pronto a alguna persona o acompañando a una persona que estuvo como con ese familiar cercano, ¿no? Cuando uno es el que está ahí como con esa persona que fue cercana para uno se siente diferente. Pero en el caso de ella, ella dice que fue como a un funeral de alguien que no era tan cercano a ella, pero ella podía identificar la perspectiva de cómo cada persona vivía ese dolor. Exactamente, es un dolor diferente, ¿no? Porque uno siente la empatía y el dolor por ese amigo, por esa amiga a quien le falleció ese ser querido, pero no es lo mismo estar allá como en esa posición. Y yo quiero que pensemos en los dos casos. En mi caso, cuando falleció mi abuela, que fue prácticamente la que nos crió, en especial ella, todas las mañanas llegábamos a la casa de mi abuela a que nos cuidara, a que nos alistara para ir al colegio y todos los sábados estábamos allá o cuando estábamos en vacaciones todo el día estábamos con la abuela y todo el tiempo era la abuela, la abuela, la abuela. Y cuando ella partió, pues es como si hubiera partido también otra mamá mía, ¿no? Pues fue una noticia un poco difícil y el dolor fue muy duro. Me acuerdo que llegué a ese lugar y en mi desesperación le decía, fui a la parte del féretro y le decía, levántate, por favor, levántate, levántate, porque duele, ¿cierto? Pero también he podido visitar de pronto a alguna amiga y uno puede mirar un poco cómo está siendo el dolor que está viviendo cada persona. Entonces ella cuenta que ella fue a ese funeral de una persona que no era tan cercana y que pues vio lo usual, personas que estaban llorando, familiares por lo general todos reunidos y se sentía ese ambiente de tristeza. Pero entre todas las personas, decía ella, que estaban en ese lugar, hubo alguien que le llamó especialmente su atención y era la esposa del hombre que había fallecido. Entonces ella cuenta o nos relata como si la estuviera viendo y dice que ella estaba de pie frente al féretro en ese momento, despidiendo a quien había sido su compañero de vida durante tantos años. Y que lo que le parecía impactante de aquella escena no era que solamente hubiera perdido a su esposa, a su esposo, perdón. Lo que le sorprendía a ella es todo lo que esa mujer había vivido en poco tiempo. Porque resulta y pasa que poco tiempo antes esa misma mujer había perdido a su hijo a causa del cáncer. Entonces primero perdió a su hijo, ahora estaba ya con su esposo, perdón, y también había perdido a una hija hacía otro tiempo, ya mucho, mucho más antes, en un accidente de tránsito. Y que como si fuera poco, un incendio había destruido completamente su casa y ella apenas había logrado salir con vida. Entonces era una escena un poco catastrófica, ¿no? Yo quiero que nos imaginemos el incendio, murió su esposo, se destruyó su casa, meses antes, vamos a decir, un mes antes, un mes y medio antes había muerto su hijo de cáncer y unos años antes había muerto su hija en un accidente. Entonces, ahora esta mujer estaba allí enfrentando una nueva pérdida en cuestiones de días o de meses. Había perdido a sus hijos, había perdido su hogar, su casa y había perdido a su esposo. Y humanamente hablando, esto parece demasiado dolor para una persona, ¿verdad? Es demasiado dolor para una persona. Enfrentar momentos como estos es demasiado difícil. Entonces ella sigue contándonos que mientras que ella observaba esa situación, alguien se le acercó en ese momento y le hizo una pregunta que seguramente todos querían hacer. Por lo general nosotros cuando asistimos a ese tipo de funerales somos muy cuidadosos en lo que le decimos a una persona, ¿no? Una vez alguien me decía,
como que no hay que decirle a una persona, entiendo tu dolor, porque nosotros no entendemos el dolor de la pérdida en ese momento. Así tú hayas también vivido lo mismo, los dolores se viven de forma distinta. Entonces decía, lo más apropiado es estoy acá para lo que necesites, si necesitas algo de mi parte, quiero que estoy acá, pero no tratar de minimizar lo que esa persona está sintiendo, diciéndole que yo también entiendo lo que ella está viviendo. Entonces, de todas maneras, uno siempre es muy cuidadoso con las palabras que va a decir, con lo que uno va a preguntar, porque hay ciertos momentos donde no es bueno hacer cierto tipo de preguntas. Pero ella dice que había una pregunta que tal vez todos querían hacerle a esta mujer que estaba de pie frente al féretro de su esposo, habiendo perdido hacía días a su hijo, antes a su hija y ahora a su casa y su esposo, su compañero de vida. Entonces le preguntaban, esta persona le dijo, ¿cómo estás haciendo para soportar todo lo que te está pasando? Y si nosotros somos sinceros, muchos de nosotros pensamos que una persona que pasa por situaciones así tendría las razones suficientes para derrumbarse frente a la vida, ¿no? Ella prácticamente que perdió todo, perdió su casa, su esposo, sus hijos, quedó sola. Entonces nosotros pensaríamos que humanamente ella debería estar consumida por la tristeza, por la angustia, por la desesperación. Sin embargo, la historia cuenta, o esta mujer dice, que aquella mujer, pese a que tenía lágrimas en sus ojos, se sentía como si hubiera algo diferente en ella. Entonces dice Joyce que esta mujer se veía como si tuviera una paz que no era normal, como esa pequeña fortaleza que no podía explicarse por las circunstancias que esta mujer estaba pasando, por lo que ella estaba viviendo. Entonces dice que ella respondió a esa pregunta. Ella respondió, dice que durante todo ese tiempo eh, ella sintió como si estuviera cruzando un río que cada vez se hacía más profundo. Entonces la mujer inició comentando eso. Dijo, durante mucho tiempo empecé a sentir como si estuviera cruzando un río que se hiciera más profundo. Y a veces la vida se siente así, ¿no? Y si nos ponemos en los zapatos de esta mujer que perdió primero a su hija, luego a su hijo, luego su casa, luego a su esposo, pues es como si uno estuviera entrando en un pozo que cada vez se hace más hondo. Y ella continúa diciendo, muchas veces pensé que me iba a ahogar bajo el peso de tanto dolor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte sentirse de esa manera. Pensé como si me fuera a ahogar en el peso de tanto dolor con el que estaba cargando. Pero Joyce dice que esta mujer dijo algo que la impactó profundamente. Y es que dijo que mientras ella seguía avanzando, seguía clamando a Dios. Y que aunque las aguas parecían subir cada vez más, siempre, prestemos atención, encontraba que sus pies seguían tocando el fondo y su cabeza seguía por encima del agua. Qué impactante, ¿no? Porque esta mujer no está minimizando su dolor, tampoco está fingiendo que no le duele, tampoco está fingiendo que no pensó que se estaba ahogando. Ella dice, yo entre más caminaba, más sentía que me estaba hundiendo, más sentía que ese pozo estaba más hondo. Pero había algo, y es que yo seguía clamándole al Señor, y entre más le clamaba, mi cara no tocaba el fondo y mis pies no quedaban nadando o siempre estaban tocando ese fondo de ese pozo, de ese mar o donde ella estaba. Entonces, en otras palabras, esta mujer quiso decir que Dios nunca la abandonó, que Dios siempre estuvo con ella en cada pérdida, en medio de cada lágrima y en medio de cada uno de los momentos difíciles de su vida. Ella siempre encontró a un Dios que no permitía que ella se ahogara. Y mientras que yo leía esta historia, no pude evitar de pronto pensar en que muchas veces nosotros también creemos que los problemas son los que nos roban la paz, ¿verdad? Nosotros muchas veces creemos eso, es que el problema es el que me roba la paz, es que el problema es el que no me deja continuar, es que el problema es el que me tiene en este lugar. Y nosotros creemos que vamos a ser felices cuando desaparezcan todas las dificultades de nuestra vida. Entonces ponemos nuestra felicidad en la solución, cuando se solucionen las deudas, cuando se arreglen los conflictos, cuando las cosas vuelvan a ser como antes. Pero la realidad es que una gran parte de nuestra vida la pasamos cargando un peso que Dios nunca nos pidió cargar. El peso que Dios nunca nos ha pedido cargar. Y sin darnos cuenta, nosotros terminamos desperdiciando una vida que Dios nos dio para vivir confiando en Él. Por eso yo quiero que hablemos sobre el tema, sobre este tema, porque el título se llama así. Yo dije, no lo voy a cambiar, en ocasiones cambio un poco el título, pero en esta vez lo vamos a dejar tal cual como está en el libro, una vida desperdiciada.
Porque una de las maneras más silenciosas en que nosotros perdemos la vida no es a través de las grandes tragedias que nos pasan, sino a través de la preocupación constante, de ese miedo permanente en todo el tiempo y de la falta de confianza de Dios. Porque esta mujer decía, entre más yo clamaba, a pesar de que yo sentía que cada vez se hacía más hondo, mi cara nunca tocó el fondo, mi cara nunca atravesó el agua, sobre mi cara nunca atravesó esa agua. Y precisamente de eso es de lo que quiero que reflexionemos hoy. Porque la paz ya fue dada. Lo que pasa es que nosotros no la disfrutamos. Y el Señor lo dice en Juan 14:27. Les dejo un regalo, dice. Esto fue un regalo de parte de Dios. Les dejo un regalo. La paz en la mente y en el corazón. Y luego continúa diciendo, la paz que yo les doy a ustedes es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Por eso es que buscamos infinidad de cosas en el mundo y nada nos da la paz. Cuando Jesús pronunció estas palabras, Él no estaba hablando de personas que tendrían una vida libre de problemas. Él jamás se refirió en este versículo a eso. De hecho, el contexto histórico de esta palabra que el Señor Jesús estaba dando era para los discípulos que enfrentarían persecución, rechazo, cárceles y momentos muy difíciles. Sin embargo, antes de partir, Jesús les dejó algo que consideró que era indispensable para sus vidas. Por eso dijo, les dejo un regalo. Su paz. Antes de partir dijo, yo les quiero dejar algo a ustedes que no les va a dar el mundo. La paz. Y es interesante que nos dijo, que el Señor nunca nos dijo que nos dejaría la ausencia de los problemas, una vida cómoda, a ver qué más, respuestas inmediatas, como a nosotros nos encantan las respuestas inmediatas para todas las preguntas que hacemos. No, el Señor dijo, yo les voy a dejar la paz en la mente y en el corazón. Y para mí eso es la capacidad de poder permanecer firmes aun cuando las circunstancias alrededor no sean favorables. Eso es la paz, mantenernos aun cuando las circunstancias no sean favorables para nosotros. Y hay algo llamativo aquí con estas palabras que el Señor dijo, y es que Él no nos dijo tampoco que voy a darles paz. Él dijo, les dejo mi paz. Como si fuera un regalo que ya había sido entregado. Sin embargo, el problema es que muchas personas pasan toda su vida teniendo acceso a ese regalo sin disfrutarlo realmente. Y tenemos acceso. Porque el Señor no dijo acá solamente a los discípulos en el periodo de su vida que estén en este mundo terrenal, les voy a dejar la paz. No, es a todos. A todos nos dio acceso a esa paz. Pero nosotros vivimos como si no tuviéramos acceso, como si no lo pudiéramos disfrutar realmente. Es como cuando una persona de repente recibe algo que es muy valioso, pero nunca lo usa. Nunca lo usa porque no, de pronto no sabe cómo usarlo. O piensa que no es tan importante. O piensa que falta algo para usar. Es como cuando papá y mamá compran un regalo costoso que el hijo o la hija pidió durante mucho tiempo y cuando compramos el regalo y se lo entregamos, lo usó 2 días, 5 minutos y lo dejó de usar. ¿Cómo se siente papá muchas veces, no? Pero te lo compré para que tú lo pudieras usar, porque tanto me lo pediste, porque tanto lo luchaste, porque tanto me insististe. Y entonces ahora que te lo doy, ya pierde la noción. Y no se hace uso. Y nosotros sabemos que Dios es fiel. Nosotros sabemos que Dios está presente. Nosotros sabemos que Dios sigue cuidando de sus hijos. Pero estamos tan agotados emocionalmente porque hemos aprendido a alimentar mucho más nuestras preocupaciones que la confianza que viene de parte de Dios. Nos encanta alimentar más las preocupaciones que la confianza que debería estar puesta en Dios. Hay algo que me pareció interesante que hablábamos esta mañana en el seminario y alguien dijo algo que me pareció importante. Dijo, él sabe que yo soy psicóloga y hay otra persona que también es psicopedagoga. Entonces dice él, con el respeto de Joana, que es psicóloga, y de Natalie se llama, que es psicopedagoga,
Pero muchas veces los psicólogos ponen a la persona en un papel de víctimas siempre de las cosas que les han pasado y se les olvida hablarles de la responsabilidad de sus propias decisiones y de sus propios pecados. Entonces la persona se posiciona en una posición de yo soy así porque es que mi papá fue así conmigo, yo soy así porque es que esto fue lo que sucedió, yo soy así porque a mí me pasó esto, yo no puedo perdonar porque a mí me hicieron esto. Entonces él decía, posicionan a la persona en eso solamente por validar, con la excusa de validar sus emociones, pero se les olvida un poco que los seres humanos también tenemos una responsabilidad y eso es cierto. Eso es cierto. Obviamente no todos trabajan desde ese punto de vista, pero también a veces en ocasiones es importante adquirir esa responsabilidad y de eso posiblemente hablemos la siguiente semana porque me pareció interesante mencionar ese tema. Entonces, a pesar de que nosotros sabemos que el Señor tiene unas promesas para nosotros, no descansamos en ella porque escuchamos, es como si escucháramos la palabra cada semana, pero continuamos cargando solos aquello que Dios nos ha dicho que entreguemos en sus manos. Y esto nos pasa a todos, familia. Y yo he tenido personas acá y le decía yo un día a mi tío, le dije, pero ¿por qué las personas siempre con lo mismo? Si ya hayamos hablado del perdón, de cómo el Señor puede restaurar nuestros corazones, de cómo podemos avanzar, de cómo podemos continuar y soltar la culpa que tenemos y seguimos insistiendo en lo mismo y en lo mismo y le cerramos la puerta a las cosas y los regalos que el Señor nos quiere dar, porque el Señor fue claro con el tema de la paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Les dejo un regalo a ustedes. Lo que pasa es que no lo estamos usando y así poco a poco terminamos desperdiciando, mira, nuestras fuerzas, nuestro tiempo y nuestra tranquilidad porque hacemos las cosas como nosotros creemos que debemos hacerlas y cargamos cosas que Dios nunca nos pidió que cargáramos y como que terminamos perdiendo lo que Dios nunca quiso que perdiéramos. El problema con esto es que muchos llegamos como a acostumbrarnos de tanto vivir preocupados y terminamos creyendo que es una forma normal de vivir. Entonces nos acostumbramos a este tipo de vida. Nos acostumbramos a dormir pensando en los problemas. ¿Y cuántos somos así? ¿Cuánto nos acostamos pensando en qué problema nos toca resolver al siguiente día? Y nos parece normal. Nos parece normal despertarnos pensando en los problemas y pasar todo un día dándole vueltas a las mismas situaciones. Joana, pero como tú no lo vives, como tú no vives lo mismo que yo vivo, como tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando, como a ti no te tocó vivir esto que a mí me tocó vivir. Y claro que no, todos tenemos problemas diferentes. Todas las personas que estamos acá, 180 personas, tenemos problemas diferentes, situaciones diferentes, formas de pensar diferentes. Pero es que yo no estoy hablando por mí, ni por lo que yo viví, ni por lo que tú hayas vivido. Estoy hablando por lo que dice la palabra. Es que no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo el Señor. Es lo que dice su palabra. Y esto también es para mí. Esto también es para mí porque muchas veces me he acostado pensando en los problemas. Muchas veces me he levantado pensando en los problemas. Pero también cuando empezamos a leer la palabra nos damos cuenta de cuánta vida hemos tenido desperdiciada y cuántas personas también a nuestro alrededor hemos ignorado o cuántas cosas hemos dejado de disfrutar por andar pensando siempre en lo mismo. Cuando a ustedes les hable a alguien y que no tenga que ver con la palabra o que no haya un sustento de la palabra, estamos en todo nuestro derecho de decir, tú no lo has vivido, pero no estoy hablando de lo que yo vivo ni de lo que tú vives, estoy hablando de lo que el Señor Jesús dijo. Con el tiempo, la preocupación deja de parecer esa carga y se convierte en esa compañera de vida de nosotros, como un día lo hablamos con el miedo. Y sin darnos cuenta, dejamos que ese temor ocupe espacios que solo le corresponden a la paz que debería venir de parte del Señor. Y lo triste de esto es que mientras que hacemos esto, la vida continúa. Los días van a pasar, los años van a pasar, el tiempo no se va a detener porque tú y yo estamos pensando en cómo resolver las cosas. Y muchas veces pasa delante de nuestros ojos, sin que nos demos ese permiso de disfrutarlos porque estamos demasiado ocupados pensando en aquello que nos está robando la tranquilidad. Y la tranquilidad tiene una característica que es muy peligrosa para nuestras vidas. ¿Sabes qué es? La preocupación, tiene una característica peligrosa. El problema de la preocupación es que promete que te va a ayudar. Si tú te preocupas, buscas una solución que te va a ayudar. Por eso la gente vive preocupada, porque necesita encontrar una solución. Y es como si la preocupación nos diera la esperanza de ayudarnos. Pero lo que en realidad hace la preocupación es que nos desgasta, que nos hace creer que si pensamos suficientemente en el problema, entonces vamos a encontrar esa solución. Sin embargo, muchas veces, después de horas, de días e inclusive hay personas que tardan años, descubrimos que nada cambió. Nada cambió.
Había una imagen que estaba en el trabajo en el que yo estaba antes y decía, si tienes un problema y tiene solución, busca esa solución. Pero si tienes un problema y no tiene una solución, ¿qué podrías hacer? Lo único que hace que cambie dentro de nuestra preocupación es nuestro estado de ánimo y nuestra fuerza emocional y nuestra capacidad para disfrutar las bendiciones que ya ha puesto sobre nosotros. Entonces, mientras que estamos ocupados alimentando el pensamiento de temor y de duda, dejamos de apreciar la fidelidad de Dios con la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Ajá, así es. Si la angustia resolviera todo, nosotros ya no tendríamos problemas, ya no existirían. Pero Jesús fue claro. Jesús fue claro, no se angustien ni tengan miedo. Y esto no era una simple recomendación para los momentos difíciles. Es como la invitación a vivir de una manera diferente. Es como si el Señor estuviera diciéndonos, miren, yo ya les entregué todo lo que ustedes necesitan para enfrentar cualquier situación. Por eso es que no tienen que vivir esclavos del temor. Y mira, la paz de Cristo no elimina los problemas, no elimina las tormentas. Lo que hace es que nos permite atravesarlas sin que destruya nuestro corazón, sin que destruya nuestra vida. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en esa paz, dejamos de desperdiciar nuestra vida luchando contra preocupaciones innecesarias y comenzamos a descansar en su fidelidad, en aquel que nunca pierde el control. En aquel que nunca pierde el control. Ahí es donde nosotros dejamos las cosas que pasan. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como seres humanos dejamos que el mañana nos robe el hoy. El mañana nos roba el hoy. Y por eso el Señor dice, por tanto no se preocupen por el mañana, porque el mañana trae sus propias preocupaciones. Y los problemas del día de hoy, miren lo que dice, son suficientes por hoy. Mateo 6:34. Las palabras de Jesús nos muestran la realidad que nosotros como seres humanos muchas veces pasamos por alto. Porque Dios nos dio la capacidad de recordar el pasado. El Señor también nos dio la capacidad de prepararnos para el futuro. Pero Él nunca nos diseñó para vivir atrapados en ninguno de los dos. Nosotros no podemos borrar el pasado, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar de mirar y de soñar con lo que nosotros queremos hacer para nuestro futuro. Pues de eso depende nuestra preparación para ahora. Pero el Señor jamás nos dijo, quédate en ese pasado, o quédate en ese futuro, o céntrate en eso. No, el Señor dijo, vive la ahora. Sin embargo, eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Nuestro cuerpo está aquí en el ahora. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos están prestando atención? ¿Y cuántos están pensando en las cosas que tienen que hacer más tarde? Nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente constantemente está viajando hacia adelante, imaginando situaciones que todavía no han ocurrido y creando escenarios que tal vez nunca van a suceder y desgastando nuestra energía en cosas que todavía no existen. O la tenemos en el pasado, culpándonos y reprochándonos por todo lo que vivimos, por la historia que nos tocó vivir, por las decisiones que tomamos. Y mientras tanto, el pasado sigue pasando, dijo Apolo. Sigue pasando. Mientras tanto, la vida sigue avanzando. No para. Y aquí hay algo interesante porque Jesús no dijo, el mañana, no se preocupen por el mañana que no va a traer dificultades. Él no dijo eso. Él fue realista. El Señor era claro con nosotros. Por eso dijo, cada día trae sus propios desafíos. Y lo que quiso enseñarnos es que cada día trae la gracia necesaria para enfrentar las cosas y los problemas del hoy. Su gracia, dijo Pablo. Bástate mi gracia todos los días. Mientras que Pablo, esta escena o este versículo de Pablo, él antes nos cuenta algo y dice que tenía una espina de carne en la carne que le molestaba. Y dice Pablo que constantemente le pedía al Señor que le quitara esa espina porque lo lastimaba. Y que después de tantas pedidas e insistencia al Señor, un día le respondió y le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Tú no necesitas que te quites esa espina.
Tú necesitas mi gracia todos los días para continuar a pesar de las adversidades o de los problemas o de las cosas que te estén pasando. Entonces el problema aparece cuando nosotros intentamos cargar hoy los problemas de mañana. Y entonces terminamos llevando pesos que todavía no te corresponden cargar. Es como la persona que decide cargar durante kilómetros una maleta que va a utilizar en un mes. O es que cuando tú te vas a ir de viaje en un mes, alistas la maleta y te la cargas ahí. Y te la llevas al trabajo y la devuelves y te la vuelves a llevar y la devuelves y te la vuelves a llevar y la devuelves y te vas a todos lados con ella. ¿Y cuándo vas a usar esa maleta? No, en un mes. ¿No, verdad? No hacemos eso por mucha emoción que tengamos del viaje. No hacemos eso, no cargamos con la maleta por un mes. Me cargo la maleta el día en el que la voy a necesitar. Pero así pasa con los problemas. ¿Por qué vives cargando algo con lo que hoy no tienes que luchar? Y esto lo que hace es que muchas personas desperdicien momentos valiosos de su vida, porque han estado tan ocupados pensando en lo que podría pasar mañana, que no disfrutaron lo que estamos haciendo hoy. Entonces no disfrutaron de su familia, de las bendiciones que tenían delante de sus ojos. No disfrutamos de las oportunidades que Dios les estaba regalando. Cuando yo ya sabía que iba a salir de mi trabajo, hablaba con mi compañera de trabajo y con mi compañero, con el conductor, y decíamos, porque en mi trabajo afortunadamente tuve, gracias al Señor, la oportunidad de viajar casi que por todo Boyacá, donde yo vivo, y entonces el departamento donde yo vivo, y pude ir a muchos municipios, a quedarme allá en esos lugares. Y entonces llegó un momento en el que las trascendencias, eso está mal dicho, la trayectoria de un lugar a otro era tan largo que como que al final nosotras, desde que nos subíamos al carro, nos poníamos a dormir, porque ya estábamos todos los días cansadas de ver los mismos paisajes, las mismas cosas, la misma trayectoria. Entonces a la final nos poníamos a dormir hasta que ya terminábamos, ya íbamos llegando al viaje y nos perdíamos de eso. Y al final de eso, nosotros cuando ya nos quedaba como un mes y medio para terminar ese contrato, me acuerdo que organizamos un montón de viajes a muchos lugares que queríamos volver a ir a ver por una última vez, porque nosotros decíamos, probablemente en otro trabajo o en otra etapa de nuestras vidas no vamos a venir acá porque sí, pues porque no tenemos familia allá, no hay como una razón para ir. Y entonces empezamos a organizar esos viajes o esas actividades en esas zonas que nos habían parecido muy bonitas y en otras que nosotras no conocíamos todavía. Y nos hicimos todos esos viajes y nos los disfrutábamos, pero ¿por qué no lo hicimos el tiempo en el que estábamos durante ese trabajo y teníamos la posibilidad? Porque todo fue hasta el final. Hasta el final nos dimos cuenta de las cosas que habíamos tenido durante todo nuestro presente y que de pronto no habíamos valorado en el momento. Y eso pasa con nosotros. Desperdiciamos esas oportunidades, esos momentos por estar pensando o estar enfocadas en un futuro que de hecho es incierto, en un pasado que ya pasó, y dejamos de apreciar el presente que es una realidad de la hora. Y cuando miramos atrás, descubrimos que hemos perdido muchos años de nuestra vida viviendo en una preocupación. Y te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo llevas pensando solamente en eso? En cosas que ni siquiera han ocurrido o que ni siquiera ocurrieron de la manera en la que tú lo habías imaginado. Cuando tú recuerdas y tú dices, yo no me había imaginado este momento así. ¿Cuánto tiempo desperdicias? Decía una vez una amiga, estaba con su pareja y decía que llegó como en un momento de preocupación para ella. Y ella dice, desperdicié todo mi tiempo con esa persona porque me la pasé todo el tiempo pensando en las preocupaciones de la vida y cuando menos pensé ya se fue. Y la preocupación tiene la capacidad de hacernos vivir 2 veces el problema. Psicológicamente pasa eso, porque primero lo vivimos en nuestra mente y después llega sin ocurrir. La preocupación nos hace vivir el problema 2 o más veces. Por eso es que muchas veces nosotros vivimos sufriendo por adelantado. ¿A cuánto les gusta sufrir por adelantado? o no a cuánto les gusta. ¿Cuántos viven sufriendo por adelantado? Con situaciones que inclusive a veces ni llegan. Y nos fascina, ¿no? Vivir sufriendo por adelantado. Entonces pasamos noches sin dormir por algo que jamás sucede. Y llenamos nuestro corazón de temor por cosas o por puertas que nunca de pronto se abrieron o se cerraron. Y gastamos un montón de lágrimas en batallas que al final ni aparecen. Y mientras hacemos eso, vamos consumiendo nuestras fuerzas que podríamos haber utilizado en disfrutar la vida que Dios te regaló.
Hay alguien muy especial por ahí que a veces llamo y le digo, estoy por acá en la calle que corro. Y me dice, dale gracias a Dios que puedes correr porque yo no puedo. Pero vivimos nuestra vida en las preocupaciones en vez de disfrutar que podemos hacer cosas que tal vez otros no pueden. Nos complicamos solos, así es. Por eso es que Jesús nos llama a regresar al presente y nos enseña a confiar que en Dios todo es un día a la vez, no una vez, no una semana a la vez, por Dios. No es una semana, no es un año a la vez, un día a la vez, porque la fe siempre funciona en el presente. Y Dios te da la fuerza para hoy, y Dios te da la gracia para hoy, y Dios te da la provisión para hoy. Cuando llegue el mañana, Él seguirá siendo el mismo Dios fiel que ha estado con todos nosotros hasta acá. ¿Cuántos pensamos que Dios es soberano? ¿Cuántos pensamos que Dios es omnisciente? ¿Cuántos pensamos que Dios es omnipresente? Pero ¿por qué caminamos como si no creyéramos en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su soberanía? ¿Por qué caminamos así? Si creemos que el Señor es ese aquel consumador, es aquel creador, es aquel que creó el universo, que nos creó a todos nosotros, ¿por qué caminamos como si no creyéramos en Él? Nuestra responsabilidad no es vivir atrapados en lo que podría pasar. Nuestra responsabilidad es vivir agradecidos, es vivir confiados, es vivir conscientes de que el día que tenemos delante es un regalo de Dios que no debemos desperdiciar. Porque mira, ¿cuántas personas en este momento estarán dando su último suspiro? Y tú y yo estamos acá. Estamos acá en este lugar. Y hay personas que no. Esto es un regalo de Dios. ¿Y sabes cuál es el tema acá? Que la vida es un regalo que no se puede recuperar. Por eso el Señor dice en Efesios 5, versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. Y saquen el mayor provecho, dice su palabra, de cada oportunidad en estos los días malos, dice. Otra vez Dios diciendo, no es que vayan a tener una vida lejos de los problemas. Dice, sáquenle provecho a cada oportunidad en estos días malos. Miren, hay algo que todos los seres humanos tenemos en común. No importa nuestra edad, ni nuestra profesión, ni nuestro nivel económico, ni el lugar donde nosotros vivimos. Todos recibimos la misma cantidad de horas cada día. Y ahorita, en este momento donde tenemos la oportunidad de conocernos, para algunos en este momento son las 9:20. 9:20, para Cari en este momento creo que son las 12:20, para otros en este momento son es la 1:20. Todos tenemos de pronto, por el tema de los lugares donde estemos ubicados o donde estemos viviendo, de pronto tenemos horas diferentes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que mi tío tenga más posibilidad porque allá hasta ahora son las 9:20. No, pues yo ya pasé mis 2 horas adicionales. Todos tenemos las mismas horas cada día. Las mismas horas. Cada mañana Dios nos entrega un nuevo día a cada uno de nosotros. Una nueva oportunidad, un nuevo tiempo que jamás va a volver a repetirse. Y yo me hacía una pregunta. ¿Por qué si vivimos tan enfocados en todo el pasado y la vida que desperdiciamos, la seguimos desperdiciando aún en el presente pensando en lo mismo? O sea, ¿cuál es la lógica de quejarme por lo que viví en el pasado y querer haber cambiado todo lo del pasado si en mi presente sigo pensando en eso? Lo que hagamos con este tiempo es la decisión más importante sobre tu vida. Ay, que quieres cambiar tu futuro y que quieres que todo cambie y que quieres tener ese futuro que tanto sueñas y que tanto anhelas. Ah, bueno, cámbialo en el presente. Que ya no quieres ser lo mismo y que quisieras devolver el tiempo para no haber cometido los mismos errores. Ah, bueno, entonces empieza a cambiar desde ahora. Lo que hagas con el tiempo ahora es la decisión más importante sobre tu vida. Por eso, Pablo nos dice que tengamos cuidado de cómo vivimos. Miren, Pablo nos dice, ten cuidado de lo que crees o de lo que dices. Pablo nos está diciendo, que tengamos cuidado de cómo vivimos. Es decir, que nosotros le prestemos atención a la manera en la que nosotros estamos utilizando los días que Dios nos concede en este mundo.
Porque es posible pasar años enteros ocupados y aún así no haber vivido sabiamente. Qué fuerte, ¿no? ¿De qué vale estar ocupados todo el bendito día si no vivimos de la manera en la que debíamos haber vivido? Miren, hoy en día es muy fácil llenar una agenda. Es fácil llenar una agenda con un montón de tareas para hacer. Pero así mismo, al mismo tiempo, también es fácil vaciar el propósito para nuestras vidas. Es posible invertir enormes cantidades de energía en cosas pasajeras mientras que descuidamos aquello que realmente tiene un valor eterno sobre nuestras vidas. Y la realidad que nosotros debemos entender es que el tiempo es uno de los regalos más valiosos que Dios nos ha dado. El dinero se puede recuperar. Algunas oportunidades pueden volver a aparecer sobre nuestra vida. Incluso muchas cosas materiales pueden volver a reemplazarse, pero el tiempo no. Y una vez que un día termina, jamás vuelve. Jamás volveré a vivir lo que yo viví ayer. Las personas que yo vi ayer. Lo que yo hablé ayer. La manera en la que yo viví el ayer. El día terminado es el día que jamás va a volver. Una vez que una etapa pasa, no podemos volver a regresar a vivirla nuevamente. Por eso es que cada día tiene un valor que muchas veces nosotros no comprendemos hasta que haya pasado. Y ahí sí nos damos cuenta, ¿no? Como el dicho de, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuántas personas hemos llegado a cierta etapa de nuestra vida y hemos dicho, si pudiera volver atrás, habría aprovechado más tiempo con mis hijos, con mis padres? Si pudiera volver atrás, hubiera aprovechado el tiempo para vivirlo de forma diferente. Habría dedicado más tiempo a mi relación con Dios. Habría disfrutado más de los momentos sencillos. Porque cuando pasan los años, muchas de las cosas que parecían tan urgentes dejan de tener importancia. Lo que parecía urgente en el tiempo en el que podías disfrutar con tu familia, tiempo después vamos a entender que no era tan importante. Muchas de las cosas que parecían tan urgentes dejan de tener importancia, pero aquello que realmente tenía valor va a permanecer en nuestro corazón, porque fue el momento en el que desperdiciamos ese momento de valor, por lo que para nosotros era urgente. Por eso Pablo dice, sácale el mayor provecho a cada oportunidad que tengas en tu día. Y no se trata de que sepamos o no sepamos cuánto tiempo tendríamos. Es eso, es que precisamente no sabemos cuánto es el tiempo que tenemos. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Ninguno de nosotros sabe cuántos días más nos va a conceder Dios. No sabemos. Y lejos, yo no quiero que esto produzca temor. Lejos de que esto produzca temor, esa es una verdad con la que nosotros deberíamos vivir con mayor intención. Es la razón por la que nosotros deberíamos vivir con más intención, con más gratitud, con más conciencia de que tenemos un regalo delante de nosotros. Una vida desperdiciada no es solamente una vida que tomó malas decisiones, porque usualmente la culpa nos hace pensar eso. Ah, tú desperdiciaste tu vida porque tomaste malas decisiones. También tiene que ver con una vida que no valoró el tiempo que recibió y que aún en el presente sigue sin valorar el tiempo que está recibiendo. Esa vida que dejó pasar las oportunidades para amar. Esa vida que dejó pasar las oportunidades sobre su vida para servir, para crecer espiritualmente, para compartir con quienes amaba, para disfrutar las bendiciones que Dios trajo para su vida. Pero una vida bien vivida es aquella que entiende que cada día tiene un propósito, que cada momento tiene un valor y que cada una de las oportunidades que nosotros tenemos es un regalo de la gracia de Dios. Por eso, hoy, antes de pensar en aquello que te hace falta, quizás deberíamos preguntarnos algo que siento que es mucho más importante.
¿Qué estoy haciendo yo con el día que Dios me regaló hoy? Porque mira, la vida no se vive mañana. La vida se vive ahora. En cada día que tú recibes como un tesoro que tú no vas a poderte recuperar después de que haya pasado. Entonces, en vez de levantarnos pensando en la cantidad de problemas, levántate diciendo, hoy el Señor me ha regalado una nueva vida. ¿Cómo es que voy a disfrutar esto que el Señor me está regalando hoy? Y no significa que no nos centremos o que por algún momento nuestra mente no se llene de preocupaciones. Sería ilógico hablar eso, porque somos seres humanos que se preocupan, que viven momentos difíciles de dolor, que hay preocupaciones que a veces llegan a nuestra mente y tratan de consumir nuestra vida. Pero muchas veces eso se convierte en el factor principal de tu vida. Entonces llegas a casa, estoy ocupada, estoy cansada. ¿Y qué culpa tiene tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas? Y entonces cuando ya no están, ahí sí pensamos en cuánto desperdiciamos nuestros días. Hubo otra historia que contó ella dentro del libro del capítulo de hoy. Y ella decía que durante muchos años y mucho tiempo en su vida, como hogar, nosotros ya hemos conocido un poco la historia de Joyce, y ella menciona que como familia, como hogar, pasaron por un momento demasiado complejo de su vida. No sé si era económico, pero era un problema que era muy difícil en ese momento. Entonces ella dice que su esposo y ella llegaban a casa y tenían a sus 2 hijos, y que ella no podía creer cómo es que su esposo llegaba, se bañaba, se cambiaba, le sonreía a ella y se iba a jugar con sus niños todas las noches. Y ella decía que ella estaba en la cocina o en la sala escuchando cómo sus hijos estaban sonriendo o riéndose a carcajadas junto con su padre, que también se escuchaba que se reía, mientras que como familia estaban atravesando un gran problema. Y ella decía, nosotras como mujeres, que nos encanta controlar todos los escenarios de la vida, y ella decía, no puedo creer cómo él está ya disfrutando con los niños como si no se preocupara por el problema que tenemos en este momento. Y ella decía, me frustraba y me enojaba escuchar las risas de los niños y de mi esposo en ese cuarto como si nada estuviera pasando. Entonces dice que un día, en medio de su frustración, cuando él terminó de jugar con los niños, que ya estaban tal vez dormidos, tal vez ya habían comido, y ella lo confrontó y le dijo, ¿cómo es posible que lo estemos pasando por dicha situación y tú no estés pensando cómo solucionarlo y tú estés allá riéndote con los niños? Y ella dice que él le hizo una pregunta, Joyce, o amor, o no me acuerdo muy bien, pero le dijo, el problema que tenemos. Él le preguntó, dime cómo te puedo ayudar o qué podemos hacer para solucionar ahora ese problema. Y ella dice que quedó en silencio durante unos minutos porque no había nada que se pudiera hacer en ese momento para solucionar ese problema. Entonces, cuando su esposo vio que la respuesta de Joyce era evidente, de que no había nada que se podía hacer, él continuó diciéndole, en este momento no hay nada que podamos hacer para solucionar el problema que tenemos ahora. Lo que yo sí sé es que nuestros hijos un día van a crecer y no van a querer jugar con nosotros. Y por ahora, ese es el momento que yo estoy viviendo. El problema ahora no tiene una solución. Solo queda esperar un tiempo a que haya para solucionar ese problema. Pero ahora decido vivir y disfrutar, no de lo que me falta, no pensar en lo que me falta, sino disfrutar de lo que ahora Dios me ha permitido tener. Y eres tú y mis hijos. Y Joyce dice, me di cuenta de cuántos años de mi vida desperdicié en una preocupación que él no tenía una solución en ese momento. Y mientras que sus hijos creaban un recuerdo con su papá, ella estaba sentada en un sillón, preocupada por algo que en ese momento no tenía una solución. Nosotros hoy hemos hablado de muchas de las maneras en las que una persona puede terminar desperdiciando su vida. Y
yo sé que tal vez cuando pensamos en esto, encontramos que una vida desperdiciada es la de una persona, no que haya tomado malas decisiones, ni que se alejó de Dios y terminó en caminos equivocados. No solamente eso es una vida desperdiciada. Cuando las personas han pasado momentos difíciles y se han alejado de Dios y vuelven a Él, su vida deja de ser desperdiciada. Usualmente eso es lo que pensamos. La vida desperdiciada es de aquel que tomó malas decisiones y se alejó de Dios. Pero la realidad es que una vida desperdiciada puede verse de muchas formas silenciosas sobre nuestra vida. Puede ser una vida llena de preocupaciones constantes. Una vida que siempre está esperando el mañana y nunca está viviendo el hoy. Puede ser una vida que se está viviendo, valga la redundancia, en automático, donde pasan los días tan rápido que dejamos de apreciar los regalos que Dios está poniendo delante de nosotros. Puede ser una vida tan ocupada que nunca tiene tiempo para aquello que realmente importa. Y yo creo que la pregunta para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros debería hacerse hoy, no es qué está haciendo otra persona con su vida, sino qué estoy haciendo yo con la vida que Dios me ha regalado. ¿Desde qué perspectiva estás viviendo hoy? ¿Desde la perspectiva del temor o desde la perspectiva de la fe? ¿Desde la perspectiva de la ansiedad o desde la perspectiva de la confianza en Dios? ¿Desde la presión de este mundo, que este mundo trae, o desde los principios de la palabra de Dios? Mira, si nosotros somos sinceros, muchas veces nosotros conocemos lo que Dios dice, pero vivimos como si no lo creyéramos. Conocemos lo que Dios dice, pero vivimos como si no lo creyéramos. Y decidimos que Dios tiene el control, pero vivimos cargando con el peso total sobre nuestros hombros. Decimos que confiamos en Él, pero pasamos mucho más tiempo alimentando nuestros pensamientos y temores que fortaleciendo nuestra fe. Porque nos encanta llenar nuestra vida de preocupaciones, dijimos al principio, de temores, de cosas malas que pueden llegar a suceder, pero no nos fortalecemos en la fe. Decimos que Dios es nuestra prioridad, pero muchas veces tomamos nuestras decisiones, no las de Dios, nuestro tiempo, nuestras acciones que se mueven de manera diferente. Y mira, esto no se trata de condenarnos por esto, sino de examinarnos con sinceridad delante del Señor, porque es que la vida es demasiado valiosa para vivirla lejos del propósito de Dios. Tenemos una vida demasiado corta acá para desperdiciarla en aquello que no tiene ese valor eterno sobre nuestras vidas. La vida es demasiado preciosa para dejar que se nos escape de las manos sin detenernos a pensar si realmente estamos viviendo de la manera en la que Dios diseñó un propósito para nosotros. Y mira, cada día que despertamos es una nueva oportunidad para corregir el rumbo, para acercarnos más al Señor, para ordenar más nuestras prioridades y para vivir con mucha mayor conciencia de su presencia. Por eso, yo quiero que hoy terminemos no con un sentimiento de culpa de cuánto he desperdiciado mi vida, sino con una decisión. La culpa sin arrepentimiento sigue siendo un error. El sentimiento de culpa sin una decisión sigue siendo un error. Sin la decisión de vivir de una forma diferente, de gastar nuestras fuerzas en aquello que no edifica nuestra vida, en aquello que no transforma y que no produce fruto. La decisión de aprovechar mejor el tiempo, de valorar más a las personas que amamos, de disfrutar más las bendiciones de Dios que Él nos da cada día, de caminar más cerca de Él. Eso es lo que deberíamos vivir todos los días. Y todavía estamos a tiempo. Mientras haya vida, todavía hay oportunidad. Mientras Dios nos conceda un nuevo amanecer, seguimos teniendo la posibilidad de vivir con un propósito, de crecer, de cambiar, de convertir cada día como una ofrenda para su gloria. Mira, no permitamos que los años se pasen sin darnos cuenta de lo que realmente importa en la vida. No permitamos que las distracciones, las preocupaciones,
o las presiones de la vida que según la humanidad deberíamos tener, nos robe el privilegio de vivir plenamente. Para que cuando tú mires atrás, no tengas que decir que desperdiciaste todos los días que Dios te dio, sino que puedas decir, no fui perfecto, cometí muchos errores, enfrenté muchas dificultades, pero procuré vivir cada día tomado de la mano de Dios, porque al final, una vida bien vivida no es una vida sin problemas, sino una vida que aprendió a caminar con el Señor en medio de todos los problemas. Y esa es la vida plena, esa es la vida abundante, y esa es la vida significativa que Dios desea para cada uno de nosotros.